Mi hijo se estaba muriendo y yo tenía que darle mi riñón. Mi nuera me miró y me dijo: «Es tu obligación. Tú eres su madre». El doctor ya estaba listo para operarme cuando mi nieto de 9 años entró corriendo al cuarto y gritó: «Abuela, voy a contarte la verdad de por qué papá necesita tu riñón». Todo el equipo médico se quedó inmóvil. Me alegro mucho de que estés aquí. Si estás mirando este video, por favor dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Quiero saber qué tan lejos ha llegado mi historia de venganza. Estoy acostada en una mesa de operaciones. El metal está frío debajo de mí. La luz blanca del quirófano me lastima los ojos. Brilla tanto que quiero cerrarlos con todas mis fuerzas, pero no puedo. Todo mi cuerpo está tenso. No es por el frío, es por una sensación terrible, como si el destino me estuviera ahorcando. El sonido del monitor del corazón hace bip sin parar. Cada latido es como un golpe en mi cabeza. Puedo escuchar todo en el cuarto con total claridad. El ruido de los instrumentos médicos cuando la enfermera los acomoda, el papel que suena cuando el doctor Weber revisa mi archivo. Incluso los susurros del otro lado del vidrio, donde está mi nuera Elizabeth con sus padres. Trato de mirar hacia el vidrio opaco. Ahí está Elizabeth. Tiene los brazos cruzados y su mirada es dura como un cuchillo. Le dice algo a sus padres en voz baja, pero no deja de mirarme. Es como si me estuviera dando una orden. Firma ahora, hazlo, no lo pienses más. Ya firmé el papel para donar mi riñón a mi hijo Stefan. Ese documento debe estar ahora en el escritorio del médico con mi firma temblorosa. Es mi promesa. La enfermera tiene la jeringa lista. La anestesia brilla bajo la luz. Cierro los ojos. Intento respirar profundo, pero mi pecho pesa muchísimo. Pienso en Stefan, mi hijo mayor. Lo crié yo. Sacrifiqué toda mi vida para protegerlo. Él está en el cuarto de al lado, débil, esperando mi riñón para poder vivir. Me digo a mí misma, esto es lo correcto. Como madre, tengo que hacerlo. Pero ¿por qué siento este vacío tan grande en el alma? ¿Por qué esta ansiedad que no puedo explicar? De repente, un ruido fuerte me asusta. La puerta del quirófano se abre de golpe. Entra una corriente de aire frío que hace temblar la bandeja de instrumentos. Toda la sala parece dejar de respirar. Abro los ojos. Intento levantar la cabeza, aunque las correas me sujetan fuerte. Mi nieto de 9 años, Lucas, entra corriendo como un pequeño tornado. Sus zapatos están llenos de lodo, su uniforme de la escuela está arrugado, su pecho sube y baja mientras trata de respirar. Detrás de él, una enfermera asustada lo persigue gritando: «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Lucas no se detiene. Corre directamente hacia mí. Sus ojos están muy abiertos, llenos de miedo, pero también de valentía. «Abuela», dice con voz temblorosa, pero tan clara que me aprieta el corazón. «Tengo que decirles a todos por qué papá realmente necesita tu riñón». Toda la sala queda en silencio. El bip del monitor del corazón ahora suena más fuerte, como si quisiera romper el espacio. Un médico cerca deja caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido del metal al golpear el piso es muy fuerte. Una ruptura brusca de la tensión. Miro a Lucas, mi pequeño nieto. Todavía lo cargo en brazos. Le leo cuentos todas las noches. Ahí está, agarrando un teléfono viejo. Su cara está pálida, pero sus ojos brillan. ¿Qué sabe? ¿Por qué dice eso? Mi corazón late tan rápido que parece que va a salirse de mi pecho. Quiero gritar para preguntarle ahí mismo, pero tengo la garganta tan seca que no puedo hablar. El doctor Weber, el cirujano principal, frunce el ceño. Levanta una mano para que todo el equipo se detenga. Su voz es seria pero aguda. «Lo que tengas que decir, dilo ahora». Veo que su mirada me atraviesa y se posa en Lucas. Es como si él también estuviera atrapado en este momento extraño. Del otro lado del vidrio, Elizabeth golpea la puerta. El vidrio tiembla. «¡No le hagan caso!», grita con voz aguda, casi histérica. «Es solo un niño, ya verán». Pero la mirada de Elizabeth ya no es fría. Tiembla de pánico, como si estuviera a punto de descubrirse un secreto. Lucas no mira a su madre.
Solo me mira a mí. Agarra el teléfono con tanta fuerza en su mano pequeña que se le ponen blancos los nudillos. Respira profundo, como si estuviera juntando todo el valor de su vida. Quiero levantarme, abrazarlo, decirle que no tenga miedo, pero no puedo moverme. Solo puedo mirar. Y en los ojos de mi pequeño nieto veo un dolor, una verdad que está tratando de sacar a la luz. En ese momento, mientras toda la sala contiene la respiración, los recuerdos del pasado inundan mi mente como una avalancha. Recuerdo aquellos días en los que pensaba que mi familia era un círculo lleno de amor y confianza. Recuerdo mi vieja casa en Múnich. Cada rincón olía a desinfectante. Era un olor al que me había acostumbrado tanto que ya ni lo notaba. Tengo 67 años, pero a veces me siento mucho más vieja. Es como si el tiempo me hubiera robado la energía hace mucho. Mi esposo Klaus lleva más de 10 años en cama. Se sienta en su vieja silla de ruedas. Las ruedas chirrían cada vez que lo empujo al jardín para que tome aire. Casi nunca habla, solo de vez en cuando deja salir un suspiro. Su mirada se pierde en la nada. Una vez le tomé la mano y le pregunté: «Klaus, ¿estás cansado de esta vida?» Él solo parpadeó. No respondió. No sé si me entendió o si solo estaba hablando conmigo misma. Esa casa era todo mi mundo, el lugar donde crié a mis 2 hijos, Stefan y Andreas. Hice todo lo posible para que salieran adelante. Me levantaba al amanecer para ir al mercado a vender productos. Por las tardes me sentaba a coser ropa para los vecinos. A veces me quedaba despierta hasta la medianoche arreglando camisas rotas para entregarlas a tiempo. Mis manos se volvieron ásperas y llenas de callos. Mis uñas siempre estaban sucias de trabajar en el mercado, pero nunca me quejé. Solo quería que Stefan y Andreas tuvieran una vida mejor, que no sufrieran como yo. Stefan, mi hijo mayor, era mi orgullo. Era fuerte, alto, trabajaba en la construcción. Siempre volvía a casa riendo a carcajadas, pero en los últimos años empezó a debilitarse. Al principio solo era cansancio. Luego, poco a poco, lo vi palidecer. Se le hundieron los ojos, y una vez sentí un terror horrible cuando me dijo que estaba orinando sangre. Lo abracé y le pregunté: «Stefan, ¿qué te pasa, hijo? Dímelo». Él solo negó con la cabeza y sonrió débilmente. «No te preocupes, mamá. Probablemente es solo por el trabajo duro». Elizabeth, mi nuera, entró en nuestras vidas como un viento extraño. Era hermosa, hablaba con dulzura. Al principio, realmente creí que era una bendición para Stefan. Lo cuidaba con mucha atención. Traía medicinas a casa, vigilaba sus comidas, le recordaba que tomara sus pastillas a la hora exacta. Todos los vecinos me felicitaban. «Tiene mucha suerte, señora Müller, de tener una nuera tan buena». Y yo también lo creía. Cada vez que veía a Elizabeth darle un plato de sopa a Stefan, me decía a mí misma que me preocupaba demasiado, pero a veces notaba su mirada fría y calculadora, como si estuviera ocultando algo. Una vez la vi en el jardín hablando por teléfono tarde en la noche. Su voz era baja pero apresurada. «No te preocupes, todo va según el plan». Le pregunté: «Elizabeth, ¿a quién llamas a estas horas?» Se sobresaltó y se rió nerviosa. «Solo es un amigo, mamá. Vuelve a dormir». Andreas, mi hijo menor, era diferente. Tiene 26 años, vive a pocas calles de mi casa, trabaja como plomero y electricista. Andreas no habla mucho, pero cada vez que venía a visitarme siempre traía algo de comer, a veces naranjas, otras veces pan recién hecho. Se sentaba a mi lado arreglando el ventilador del techo que chirriaba o cambiando una bombilla en la cocina. Una vez me miró y me dijo con su voz profunda: «Mamá, no te mates trabajando así, no quiero verte agotada». Yo solo sonreí y le hice un gesto con la mano. «Aún puedo, Andreas. Preocúpate por tu hermano. Él te necesita más». Pero Andreas solo negó con la cabeza. Su mirada estaba llena de preocupación. Lucas, mi pequeño nieto, era mi única alegría en aquellos días difíciles. Tiene 9 años. Solía venir a mi casa con su pequeña mochila a la espalda. A Lucas le gustaba sentarse en el jardín y jugar con unos carritos de plástico que le compré en un mercado. Me contaba historias.
cuentos inocentes que a veces me dejaban helada. Una vez me miró con sus ojos redondos y me dijo: «Abuela, mamá habla por teléfono en la noche». La escuché decir algo sobre una medicina, pero no entendí nada. Sonreí y le revolví el pelo. «Seguro que solo le preguntaba algo al médico sobre tu papá. No le des tantas vueltas, mi amor». Pero en mi interior, una semilla de inquietud comenzaba a crecer. Y entonces, una tarde, todo cambió. Estaba en la cocina preparando la cena. El olor a pan tostado flotaba en el aire. Elizabeth entró. No dijo hola, no sonrió. Se quedó ahí de pie con los brazos cruzados. Su voz era aguda, como un cuchillo cortando el aire. «Mamá, el médico dice que solo tu riñón es compatible. Es tu responsabilidad. Tienes que salvarlo». Me quedé paralizada. La cuchara que tenía en la mano cayó en la sartén con un ruido sordo. La miré tratando de encontrar un poco de calidez en sus ojos, pero solo vi una determinación fría, casi una exigencia. «Elizabeth, sabes que haré todo lo posible por Stefan», susurré. Pero tenía la garganta seca. Ella asintió con la cabeza como si hubiera logrado su objetivo, y se dio la vuelta. No habían pasado ni 10 minutos cuando aparecieron los padres de Elizabeth. Entraron en mi casa como si fuera la suya. Se sentaron a la mesa del comedor. Dijeron al mismo tiempo: «Así es. El deber de una madre es algo de lo que no se puede huir. Toda la familia depende ahora de ti». Me quedé ahí parada con la cuchara en la mano. Me sentía acorralada. Stefan, que en ese momento estaba recostado en una silla tan delgado que casi no lo reconocí, me tomó la mano. Su mano estaba helada. «Mamá», susurró, «confío en que me salvarás». Lo miré a los ojos, esos ojos que cuando era niño brillaban con tanta vida, ahora solo reflejaban cansancio y súplica. Asentí sin poder decir nada. De repente, sentí que la pequeña habitación se había vuelto asfixiante. El olor a hierbas medicinales de la olla de Klaus en la esquina me hacía sentir que no podía respirar. Esa noche le llevé a Klaus su plato de sopa, como todos los días. El chirrido de su silla de ruedas sobre el piso de cemento me recordaba constantemente que llevaba a toda la familia sobre mis hombros. Puse el plato delante de él. Lo miré, pero él solo suspiró sin decir nada. Quería preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero él se quedó ahí, inmóvil como una sombra. Salí al jardín donde Lucas estaba jugando con su carrito. Levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero estaban llenos de duda. «Abuela», dijo, «¿y si alguien se enferma porque otra persona le da medicina?» Me detuve en seco. Mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?», dije tratando de mantener la calma. Pero Lucas solo bajó la cabeza. Siguió empujando su carrito sin responder. Lo que no sabía era que en ese momento estaba al borde de un abismo, y solo unos pocos pasos más me harían caer. Los días que siguieron a aquella tarde, cuando Elizabeth vino a mi casa y no me dejó otra opción, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible, más pesada que el calor sofocante del verano de Múnich. Seguí levantándome temprano, yendo al mercado a vender mis verduras y frutas, sentándome bajo la luz tenue para coser ropa. Pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso que daba, cada puntada que cosía, traía consigo una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿De verdad tengo que sacrificarme así? Pero entonces, la mirada suplicante de Stefan, las palabras duras de Elizabeth y las miradas interrogantes de sus padres se aferraban a mí. No me daban ni un solo momento para respirar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas salía, Elizabeth ya estaba en mi puerta. Acababa de terminar de preparar el té. El aroma de la menta empezaba a llenar la casa. Ella entró sin tocar, sin saludar. «Mamá», dijo con voz firme, «el médico dice que no le queda mucho tiempo. Si sigues dudando, podría correr peligro». Puso una pila de documentos médicos sobre la mesa del comedor. Páginas blancas llenas de números y firmas que yo no entendía muy bien. Señaló cada línea como si estuviera enseñando a un niño. «Aquí dice claramente que tú eres la única compatible. Nadie más puede salvarlo». Me quedé ahí de pie sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía el dolor. Solo oía el sonido de la escoba raspando el cemento mientras empezaba a barrer la casa. Una forma de escapar de la mirada de Elizabeth. «Te he oído», dije con una voz apenas audible.
Haré todo lo necesario por Stefan. Pero por dentro, una piedra pesada me oprimía, me hacía querer gritar, huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste que intentaba ahogar las palabras de Elizabeth. Pero ella no se detuvo. Se quedó ahí mirándome, como si esperara que volviera a aceptar, para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando se marchó, me senté en una silla. Me cubrí la cara con las manos. Pensé en Stefan, en los días en que era pequeño y corría detrás de mí en el mercado. Se agarraba de mi falda riendo a carcajadas. «Mamá, cuando sea mayor, te construiré una casa preciosa». Ahora yacía ahí, delgado, pálido, una sombra de lo que había sido. Me preguntaba si podía dejarlo ir sin hacer nada, pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me invadía el miedo. No era miedo a la cirugía, era la sensación de que me empujaban hacia algo más grande, más oscuro, que no podía ver con claridad. Esa noche vinieron los padres de Elizabeth. Trajeron una canasta de fruta, algunas manzanas y peras, pero la dejaron sobre la mesa como una simple formalidad. Se sentaron en los 2 sillones principales del salón, como si fueran los dueños de la casa. Su padre, el señor Schmidt, tosió un par de veces. Dijo con voz ronca: «En mi época, los padres lo sacrificaban todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora te toca a ti. Tienes que hacer lo mismo». La madre de Elizabeth, la señora Wagner, asintió con una mirada tan afilada como un cuchillo. «Si te niegas, el honor de esta familia quedará por los suelos. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no quieres a tu hijo, que no mereces ser madre». Yo estaba ahí sentada, agarrándome al borde de la mesa. Me sentía acorralada en un rincón oscuro. Quería decir algo, preguntarles por qué toda la carga recaía sobre mí, pero no podía abrir la boca. Solo bajé la cabeza y asentí ligeramente como un robot. La cena de esa noche fue tan pesada como un funeral. Elizabeth, con un encanto falso, puso un trozo de pollo en mi plato, pero su voz era fría. «Mamá, guarda fuerzas para la operación». Miré el pollo en mi plato, pero no podía tragar. Stefan estaba sentado frente a mí, el rostro demacrado, los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. «Mamá, sé que me salvarás, igual que todas las veces que me salvaste cuando era niño». Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Recordé los días en que tenía fiebre alta. Me quedaba despierta toda la noche limpiándole con paños húmedos. O las veces que se caía de la bicicleta y yo corría a vendarle las heridas. Lo había protegido toda su vida. ¿Cómo podía dejarlo morir ahora? Pero mientras miraba su rostro demacrado, una sombra de duda cruzó mi mente. ¿Y si Andreas tenía razón? ¿Y si había algo que no veía? Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Andreas vino a mi casa. Era tarde. La luz de la luna se filtraba por la ventana. Tocó suavemente la puerta. Cuando abrí, vi que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «tengo que enseñarte algo». Entró y sacó su teléfono. Me mostró una foto. Era Elizabeth en un callejón oscuro. Estaba hablando con un hombre que yo no conocía. El hombre llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría la cara. «Mira esto», dijo Andreas. «Los he estado siguiendo. Ese hombre le vende algo a Elizabeth y no es solo medicina». Mi corazón empezó a latir fuerte. «¿Qué quieres decir?» «Mamá, creo que Elizabeth está envenenando a Stefan, para que parezca que está enfermo, para que tú dones tu riñón». Sus palabras fueron como un rayo que me atravesó. Me quedé paralizada. No podía respirar. «No», susurré. «Eso no puede ser cierto». Pero Andreas me mostró más fotos. Elizabeth comprando botellas sin etiqueta. Elizabeth vaciando el contenido en la comida de Stefan cuando nadie miraba. «Mamá, Lucas también lo sabe. Él ha visto cosas, pero tiene miedo de decir algo». Me senté en la silla. Mis piernas ya no me sostenían. Miré las fotos una y otra vez. Mi mente daba vueltas. ¿Era posible? ¿Elizabeth estaba envenenando a mi hijo? ¿Pero por qué?, pregunté con voz quebrada. ¿Por qué haría algo así? Andreas negó con la cabeza. «No lo sé con seguridad, pero he escuchado que sus padres tienen muchas deudas.
Quizás planean vender tu riñón en el mercado negro, o quizás quieren tu casa después de que mueras en la operación. Me cubrí la boca con la mano. Sentí náuseas. Todo empezaba a tener sentido. La insistencia de Elizabeth, la presión de sus padres, las llamadas misteriosas, las botellas sin etiqueta. «Mamá», dijo Andreas tomándome de las manos, «por favor, no dones tu riñón. Todavía no. Deja que investigue más. Deja que descubramos la verdad». Lo miré a los ojos. Vi su dolor, su desesperación. Pero también vi a Stefan en mi mente, débil, pálido, confiando en mí. «No puedo dejar morir a tu hermano», dije con lágrimas en los ojos. «Pero tampoco puedes morir tú», respondió Andreas. «Si mueres, ¿quién cuidará de Klaus? ¿Quién cuidará de Lucas?» Pasé toda la noche despierta. Las fotos de Andreas no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Pensé en Stefan, en cómo había ido debilitándose cada día más, en las extrañas medicinas, en los susurros calculadores de Elizabeth. Pensé en Andreas, en la sospecha y la preocupación de sus ojos, y en Lucas, el niño de 9 años que me había traído la verdad con valentía. Me agarré la cabeza. Sentía que mi cerebro iba a explotar. Quería correr al hospital, enfrentarme a Elizabeth, gritar y exigir una explicación, pero tenía miedo. Miedo a que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba. Miedo a no tener fuerzas para soportarla. Me levanté. Salí al jardín. Contemplé la pálida luz de la luna. Pensé en Klaus, mi silencioso esposo, que solo podía sentarse y observar todo. Quería contárselo, preguntarle qué debía hacer. Pero sabía que no me respondería. Estaba sola, con los pedazos de una verdad que se revelaban poco a poco. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que todo el mundo pesaba sobre mi pecho. El canto de los pájaros en el jardín, un sonido que normalmente me tranquilizaba, ahora me parecía como cuchillos que me apuñalaban la mente. Sabía que hoy era el día en que el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Stefan. Las pistas que me habían dado Lucas y Andreas, la grabación, las fotos, la botella sin etiqueta, no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Pero no me atrevía a enfrentarme a ellas. Temía que si indagaba más, encontraría una verdad que no podría soportar. Solo quería salvar a Stefan, ver a mi hijo sano de nuevo, aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo. Pero en el fondo sabía que las cosas no eran tan sencillas. El hospital me citó para el mediodía. Entré en una pequeña sala de reuniones donde el doctor Weber ya me estaba esperando. Extendió los resultados de las pruebas sobre la mesa. Hojas blancas llenas de números y gráficos que yo no entendía. «Señora Müller», dijo con voz grave pero firme, «lo hemos revisado todo minuciosamente. Usted es la persona más compatible para donar su riñón a Stefan. Si no procedemos pronto, su vida correrá peligro». Me senté ahí agarrándome al borde de la blusa. Mi cabeza zumbaba como si tuviera un enjambre de abejas dentro. «Lo entiendo», susurré. Pero mi voz era tan baja que dudé de que me hubiera oído. El doctor Weber me miró, y su expresión se suavizó. «¿Necesita más tiempo para pensarlo?», preguntó. Negué con la cabeza, no porque ya hubiera tomado una decisión, sino porque sentía que no tenía otra salida. Elizabeth, sus padres e incluso Stefan contaban conmigo, y yo no podía dejar que mi hijo muriera. A través del vidrio de la puerta, vi a Elizabeth de pie con los brazos cruzados. Su mirada, tan aguda como siempre, asintió a su madre, la señora Wagner, como si estuviera segura de que no me atrevería a negarme. Ese gesto me dio escalofríos, como si estuvieran jugando al ajedrez y yo fuera solo un peón. Quería levantarme, gritar que sabía lo de la botella, lo de la grabación, pero no pude. Me quedé ahí sentada, sintiéndome atrapada en una jaula invisible, sin escapatoria. Esa noche reuní a toda la familia en mi pequeña casa. El salón estaba lleno. La luz amarillenta de una vieja bombilla se reflejaba en las paredes desgastadas. Puse una tetera sobre la mesa. El aroma de la menta no conseguía quitar el ambiente pesado. Los padres de Elizabeth, el señor Schmidt y la señora Wagner, se sentaron en el centro. Ocuparon las 2 mejores sillas como si fueran los dueños. Elizabeth se sentó junto a ellos. Tenía las manos entrelazadas.
Me miraba de reojo como para asegurarse de que no me echaría atrás. Stefan estaba acostado en un sofá. El rostro pálido. La respiración débil. Andreas estaba apoyado contra la pared en silencio, pero con los ojos enrojecidos, como si estuviera conteniendo una furia a punto de estallar. Lucas estaba acurrucado en un rincón, abrazaba su pequeña mochila, sus ojos estaban llenos de angustia. Respiré hondo. Me temblaban las manos mientras dejaba la tetera sobre la mesa. He tomado una decisión, dije con voz temblorosa, pero tratando de sonar firme. Voy a donar mi riñón a Stefan. La habitación estalló como una bomba. La señora Wagner aplaudió. Dijo con voz aguda: «Esa es una verdadera madre. Sabía que no decepcionarías a esta familia». Elizabeth se cubrió la cara. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero vi cómo apretaba los puños, como si estuviera actuando en una obra de teatro. «Oh, mamá», dijo con voz entrecortada. «Sabía que lo querías más que a nadie. Gracias». Stefan me miró con los ojos nublados por el cansancio, pero aún así logró decir: «Mamá, te debo la vida». Sus palabras me partieron el corazón como una daga en el pecho. Pero entonces Andreas se levantó de un salto. Golpeó la mesa con fuerza. El golpe hizo vibrar las tazas de té. «¡No!», gritó con la voz temblorosa de rabia. «Mamá, ¿no lo ves? Te está sacrificando por un plan malvado. Ella te está usando, y está usando a mi hermano». El aire de la habitación se volvió denso. El único sonido era el zumbido de un mosquito alrededor de la bombilla. Elizabeth se puso de pie de un salto. Señaló a Andreas. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusarme? Lo hago todo por mi esposo». Pero Andreas no se echó atrás. Se acercó con la mirada encendida. «¿Acusarte? ¿Y qué hay de esas botellas sin etiqueta y esas llamadas a medianoche?» «Mamá, no puedes dejar que te engañen». Miré a Andreas, luego a Elizabeth y por último a Stefan. Quería decir algo, pedirle a Andreas que se calmara, pero no pude. Solo aparté la mirada, sintiendo como si todo el mundo se derrumbara sobre mí. Esa noche me senté sola en mi pequeña habitación frente a la vieja mesa de madera. La lámpara de aceite parpadeaba. Su luz tenue iluminaba las palabras temblorosas que escribía en mi testamento. Escribí que la casita sería para Andreas, y algunas de mis pocas cosas de valor para Lucas. Cada trazo era como un corte en mi alma. No sabía si sobreviviría a la operación, pero quería estar preparada para dejar algo a mis seres queridos. Klaus estaba sentado inmóvil en su silla de ruedas en un rincón. Me miraba con sus ojos sin vida. Vi que le temblaba la mano, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Lo miré. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Klaus, tengo que hacerlo. Tengo que salvar a Stefan». No respondió. Solo parpadeó. 2 lágrimas cayeron por sus mejillas demacradas. Doblé el testamento. Lo guardé en el fondo de una vieja caja de madera donde guardaba los recuerdos de mi boda. Afuera, la lluvia caía con fuerza. Se mezclaba con el sonido de mis propios sollozos. A primera hora de la mañana, cuando el cielo aún estaba oscuro y la niebla se aferraba a las callejuelas que llevaban al hospital, yo yacía en una camilla en una ambulancia. Sujetaba con fuerza una pequeña bolsa de tela con ropa para cambiarme y un pañuelo bordado que tenía desde el día de mi boda. La sirena de la ambulancia aullaba, pero yo ya no le prestaba atención. Las luces de la calle se filtraban a través de la ventana, borrosas como mis sueños rotos. Cerré los ojos. Intenté respirar, pero sentí el pecho oprimido. Hoy era el día en que iba a donar mi riñón a Stefan, mi hijo. Ya lo había decidido. Había escrito mi testamento. Me había preparado mentalmente. Pero mi corazón seguía hecho un nudo, como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no pudiera despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un pasillo interminable del hospital. El chirrido de las ruedas sobre el piso de baldosas era como un martillo golpeándome la cabeza. Elizabeth caminaba justo detrás de mí. Sus pasos eran ligeros pero firmes, como los de un guardia. «No te preocupes, mamá», dijo con voz baja pero firme. «Después de la operación, todo irá bien». La miré de reojo. Vi un destello de triunfo en sus ojos, como si ya hubiera asegurado su victoria.
Su sonrisa me dio escalofríos, no por el frío, sino por la sensación de que me estaban llevando a un plan en el que yo solo era un peón sin voluntad. En la recepción, los padres de Elizabeth, el señor Schmidt y la señora Wagner, ya estaban allí. Iban muy elegantes. El señor Schmidt con un traje viejo pero bien planchado, y la señora Wagner con un vestido rojo brillante, como si fueran a un gran evento y no a una cirugía. Tomaron a Elizabeth del brazo. Saludaron a los médicos con una amabilidad exagerada, como si se conocieran de toda la vida. Oí a la señora Wagner reírse a carcajadas mientras le decía a un joven médico: «Gracias por todo su apoyo, doctor. No olvidaremos este favor». Me quedé ahí de pie, agarrando mi bolsa de tela. Me sentía como una extraña en mi propia historia. A Stefan ya lo habían llevado a una sala de espera. Me permitieron verlo antes de entrar en el quirófano. La pequeña habitación estaba fría. Sus brazos delgados estaban llenos de vías intravenosas. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Pero cuando me vio, intentó sonreír débilmente. «Mamá, gracias», susurró con voz quebrada por el agotamiento. Le tomé la mano. Estaba helada. Me entraron ganas de llorar. «Stefan, haré todo lo posible para que te mejores», le dije, pero mi voz temblaba, como si estuviera intentando convencerme a mí misma. Miré a los ojos de mi hijo. Vi en ellos una confianza absoluta. Y me pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto o estoy arriesgando mi vida por algo que no entiendo del todo? De repente, Andreas entró corriendo. Tenía las manos aún manchadas de grasa del trabajo. Jadeaba. Tenía la camisa empapada de sudor, como si hubiera corrido una larga distancia. «Mamá, no lo hagas», dijo casi suplicando mientras me agarraba por los hombros. «Te lo ruego, no dones el riñón. Algo no está bien». Miré a Andreas. Vi sus ojos rojos, llenos de rabia y preocupación. Quería decirle que ya había decidido, que no podía dejar morir a Stefan, pero las palabras no me salían. Solo puse mi mano sobre la suya. La apreté suavemente y dejé que la enfermera me llevara. Andreas se quedó ahí, impotente, gritando detrás de mí. «Mamá, escúchame». Pero no me di la vuelta. No me atreví a darme la vuelta, porque temía que si miraba a los ojos de Andreas, me derrumbaría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me daba náuseas. Una voz impersonal sonó por los altavoces. «Quirófano número 3. Prepárense para un trasplante de riñón». Me llevaron a un vestuario donde una enfermera me puso una gorra y una mascarilla. La bata azul fría que me pusieron me recordaba que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo. Me miré en el espejo. Vi mi rostro demacrado, mis ojos rodeados de ojeras. Me pregunté, «Ingrid, ¿qué estás haciendo? ¿Estás segura de que es lo correcto?». Pero entonces la imagen de Stefan en la cama del hospital apareció en mi mente. Apreté los dientes y seguí adelante. Mientras caminaba por el pasillo, vi a Elizabeth y a la señora Wagner de pie junto a una ventana de vidrio. Hablaban con un hombre desconocido. Llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría la cara, idéntica a la del hombre de la foto que me había mostrado Andreas. Vi que Elizabeth le entregaba un sobre, y él lo guardaba rápidamente en el bolsillo de su chaqueta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un sudor frío me recorrió la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había en ese sobre? Quería detenerme, gritar, exigir una respuesta. Pero la enfermera me tomó del brazo y me llevó al quirófano. Dentro del quirófano, la luz blanca brillaba directamente en mis ojos, tan intensa que tuve que entrecerrarlos. El doctor Weber estaba ahí con el rostro serio pero tranquilo. «Todo está listo, señora Müller», dijo con voz grave. «Solo relájese». Asentí con la cabeza, pero mi cuerpo estaba rígido. La enfermera colocó electrodos en mi pecho. El bip constante del monitor del corazón sonaba como una advertencia con cada latido. Elizabeth apareció del otro lado del vidrio, apretó la cara contra la ventana, hizo un gesto para que firmara rápidamente los papeles que otra enfermera sostenía. Tomé el bolígrafo temblando. La tinta se corrió sobre el papel. Cuando firmé, sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Miré mi firma borrosa,
Pensé en el testamento que había escrito la noche anterior sobre Andreas y Lucas, y me pregunté, ¿será esta la última vez que esté consciente? Justo cuando el médico se disponía a inyectarme la anestesia, mi corazón latía con fuerza. Un sudor frío empapaba mi espalda. Cerré los ojos, intenté respirar, pero las imágenes de Stefan, Andreas, Lucas y Elizabeth daban vueltas en mi cabeza. Pensé en la foto de Lucas, en la botella sin etiqueta de Andreas. Quería detenerlo todo, pero no podía. Había llegado demasiado lejos. Había firmado. Había entrado en esa sala. Solo podía quedarme ahí acostada, esperando, con un miedo que me ahogaba el corazón. Pero entonces, justo cuando la enfermera estaba a punto de inyectarme la anestesia, un estruendo hizo temblar toda la sala. La puerta se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras rasgó el aire. Todos los médicos y enfermeras se sobresaltaron. Algunos se giraron bruscamente con pánico en los ojos. Lucas entró como un pequeño tornado. Sus zapatos todavía estaban manchados de lodo. Su uniforme escolar estaba arrugado. Su pequeño pecho se agitaba mientras jadeaba. Sujetaba con fuerza su viejo teléfono. La pantalla rota, como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió tras él gritando desesperadamente. «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Lucas no se detuvo. Corrió directamente hacia mí, sus grandes ojos redondos llenos de miedo, pero ardiendo con una determinación que nunca había visto en un niño. «Abuela», dijo con voz temblorosa, pero tan clara que congeló a todos los presentes en la sala. «Tengo que decirles a todos por qué papá realmente necesita tu riñón». Sus palabras fueron como una bomba que explotó en mi cabeza. Contuve la respiración. Mi corazón pareció detenerse. El quirófano quedó en un silencio absoluto, solo roto por el bip del monitor del corazón, que ahora sonaba más fuerte, como si quisiera romper la quietud. Un médico cerca dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido metálico contra el piso de mármol fue ensordecedor, un corte brusco en el aire tenso. El doctor Weber, el cirujano principal, levantó una mano indicando a todo el equipo que se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz era tranquila y firme. «Dejen que el chico hable. Lo que tengan que decir, díganlo ahora». Miré a Lucas. Vi su manita agarrando el teléfono, su cara pálida, pero sus ojos brillantes, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. A través del vidrio, Elizabeth golpeaba la puerta furiosamente, haciendo que el vidrio resonara. «No le escuchen», gritó con una voz aguda, casi histérica. «Es solo un niño, ya verán». Pero la mirada de Elizabeth ya no era fría como el hielo. Temblaba de pánico, como si el secreto que había intentado ocultar con tanto esfuerzo estuviera a punto de salir a la luz. Lucas no miró a su madre, se acercó a mí. Con manos temblorosas, pulsó el botón de reproducción del teléfono. Se escuchó una grabación. Era la voz de Elizabeth, susurrando, pero clara como una navaja clavándose en mi corazón. «Después del trasplante, los resultados de las pruebas serán perfectos. No te preocupes, esa anciana no se atreverá a negarse». Toda la sala pareció explotar en silencio. Sentí que mi sangre se helaba, que el aire se me atascaba en la garganta. El doctor Weber se volvió bruscamente para mirarme con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Basta», ordenó con una voz tan aguda como un bisturí. «Detengan todos los preparativos ahora mismo». Una enfermera retiró rápidamente la jeringa. Los demás se quedaron inmóviles, sin atreverse a moverse.